Bien, vamos a iniciar la clase de hoy. Ya voy a conectarme al celular, enseguida reconecto. Bien, voy a compartir mi pantalla. Vamos a guardar unos 2 minutitos más para ver si alguien más se va a conectar. Vamos a hacer un repaso breve de lo que hemos visto en la anterior clase, mientras quizás alguien más se conecte. Ya habíamos visto que la programación orientada a objetos, nosotros como programadores vemos todas las cosas del mundo real como objetos que pueden ser modelados. No, lo que tú quieras puedes modelarlo utilizando este paradigma orientado a objetos. ¿Ya? Lógicamente, las cosas, los objetos del mundo real nunca van a ser iguales, ¿no? Generalmente no son iguales. Simples, no van a contener elementos que son importantes en el contexto del problema que estemos del problema que estemos resolviendo. Habíamos visto también que estos objetos pueden ser físicos o conceptuales, no tangibles o intangibles también. Luego, finalmente habíamos terminado indicando que un objeto se divide en dos partes para modelar el objeto en el lenguaje de programación. Tenemos por una parte los atributos. Son las características del objeto, cualquiera que éste sea. No habíamos hecho un ejemplo con el objeto cantante, ¿no? Donde los atributos eran nombre artístico, edad, género musical, etcétera.
incluso atributos físicos, ¿no? Estatura, no sé, color de ojos, lo que quieran. Edad también podría ser, o fecha de nacimiento, o lugar de nacimiento, ¿no? Etcétera. El comportamiento de los objetos, es decir, las cosas que puede realizar nuestro objeto. Habíamos puesto nuestro ejemplo, cantante, comportamiento, cantar, componer, bailar, ¿no? En el lenguaje de programación, los atributos no son más que variables. No, eso lo han visto el anterior semestre. Manejo de variables. No, variables básicas o primitivas han debido ver. Los int, doble, booleano, char, string, etc. Y para el comportamiento, en el lenguaje de programación, utilizamos métodos. Métodos también lo han visto el semestre pasado, ¿no? Con todas las características que este tiene, ¿no? Algunas pautas habíamos dicho que generalmente los nombres de los objetos son sustantivos. Cliente, producto, celular, estudiante, profesor, materia, etc. Los atributos también son sustantivos. Peso, precio, color, podría ser nombre, no fecha de nacimiento. Si fuese un estudiante, incluso el SIU podría ser, semestre actual, promedio, etc. Son sustantivos. Y finalmente, para las operaciones, el comportamiento, las cosas que puede hacer nuestro objeto, generalmente son verbos. No inscribirse, cambiar materia. ¿No? Puede haber también una combinación de sustantivo con verbo. ¿No? Tomar materia, imprimir factura, listar productos, ver precio, producto, ¿no? Esos son ejemplos. Y ahí habíamos terminado. Hoy vamos a continuar y vamos a ver una estructura que nos permite construir o fabricar objetos, ¿ya? Entonces, la pregunta es la siguiente. En el lenguaje de programación, ¿qué elemento utilizamos para construir un objeto? ¿No? Y la respuesta es, en el lenguaje de programación, nosotros utilizamos una clase para generar o construir un objeto. ¿Ya? Entonces les explico. Voy a acá un ejemplo vamos a hacer. Acá está la pizarra. ¿Ya? Cuando decimos que vamos a modelar un objeto del mundo real como un estudiante, si estuviéramos haciendo un programa para una universidad, un colegio, un instituto, en esos casos hay un estudiante. Entonces, un segundito, quiero ver si está grabando. Sí, sí está grabando. ¿Ya? Entonces, cuando vamos a modelar un objeto, lo hacemos de forma general. ¿Ya? Obviamente, si estuviéramos haciendo un programa para la materia de programación, para manejar las notas, por decir, cuando esté modelando el objeto estudiante, no voy a modelar un estudiante en particular, Juan Pérez, por decir.
No voy a modelar un estudiante particular, sino voy a generalizar. Entonces, la clase es algo general, ¿ya? Entonces, la clase que me va a permitir construir objetos va a ser general. El nombre va a ser estudiante. Ya no va a ser estudiante Juan Pérez, es general. Esto me va a permitir construir objetos específicos, un Juan Pérez, digamos. Pero primero la clase es genérica. Para nosotros entonces el estudiante va a tener como atributos, acá voy a poner atributos, el nombre. Después, como es de la Valle, el SIU, la carrera, quizás la edad más. Ya podría haber muchos más. Por ejemplo, el semestre, el promedio, podría ser quizás el domicilio, su correo, su celular, etcétera. Y eso va a depender de lo que estemos haciendo, del contexto del problema. Esto es solamente un ejemplo. El comportamiento. Las cosas que va a poder hacer, los objetos que vamos a construir con esta clase. Como es un estudiante, inscribirse al semestre. Otro ejemplo, tomar materia. Otro ejemplo, más real, digamos, estudiar. Un estudiante estudia, ¿no? Dar examen. Podría ser también un método, ¿no? Un comportamiento. Entonces, noten que acá yo no estoy especificando el nombre del estudiante. Simplemente estoy diciendo que en mi modelado yo voy a considerar el nombre, el SIU, la carrera, la edad. ¿Ya? Entonces la teoría dice que la clase nos permite construir un objeto. Cuando yo esté construyendo un objeto, ahí recién vamos a especificar las características de los atributos de cada objeto. Entonces este es un objeto. El otro era una clase. Este objeto se va a llamar, digamos, Juan Pérez. ¿Ya? Dentro de los atributos que tiene este objeto, mi clase me dice que como atributo yo tengo que especificar el nombre, pero acá ya es algo específico. Entonces acá voy a poner yo como nombre Juan Pérez, ¿no? El SIU. Digamos ese número, ¿ya? La carrera. Sistemas. Y la edad 19. Entonces yo he construido a partir de esta plantilla o fábrica de objetos o constructor de objetos, he creado un objeto específico. Podría crear otros más. N objetos podría construir, los que yo quiera, ¿no? Entonces, un ejemplo más. Digamos, acá vamos a tener otro objeto. Objeto Ana. Ana Gómez, por decir. Entonces, vamos a tener acá como nombre, ya no es Juan Pérez, es Ana Gómez, ¿no? El SIU obviamente va a ser otro. Esa es la característica del SIU. La carrera sí va a ser la misma. Ya, y quizás la edad podría variar. Entonces ya tengo dos objetos. ¿Ya? Podría construir otros más. N cantidades de objetos. Los que yo quiera. ¿Ya? Esa es la forma en cómo nosotros construimos objetos en el lenguaje de programación.
¿Ya? Otro ejemplo podría ser el que estoy presentando acá en la presentación. La clase sería la clase celular. Algunos atributos podrían ser la marca, el modelo, el color, el tamaño de pantalla, la cantidad de píxeles de la cámara, en la memoria interna, etcétera. Tengo que tomar elementos que son comunes, ¿ya? Porque yo cuando construyo un objeto voy a especificar recién las características propias de ese objeto. Entonces, si yo construiría con esta plantilla un objeto del tipo, un objeto particular llamado Huawei, entonces el modelo sería, acá está, ¿no? i6. La marca sería Huawei. En este objeto específico, ya este ya es un objeto particular, como en el ejemplo de los estudiantes. El color va a ser dorado. Digamos que la cámara es de 10 megapíxeles, por decir. Y todas las características o atributos que ustedes quieran agregar, que esté en la plantilla que hemos definido, ¿no? Otro objeto sería el objeto Samsung. Entonces, este objeto como modelo puede ser, digamos, el S10, marca Samsung, ¿no? Color blanco, etcétera. Un tercer objeto sería iPhone, objeto llamado iPhone. Entonces, la marca va a ser Apple, ¿no? El modelo X, no, creo que solamente es X el modelo de iPhone. Color dorado, eh, almacenamiento, por decir, 1 tera, por decir. Entonces, noten que cada objeto va a tener atributos específicos para cada objeto. Exactamente igual como este ejemplo que les he planteado, ¿no? Tenemos el estudiante como plantilla y acá estamos especificando ya atributos específicos. ¿Qué pasa con la parte del comportamiento? El comportamiento es algo que hace el objeto. Así que aquí cuando construimos el objeto, no es necesario especificar él, sino que ya sabemos que Juan Pérez puede inscribirse en el semestre, puede tomar materias, puede estudiar, puede dar examen. El objeto Ana Gómez, lo propio, puede inscribirse al semestre, puede tomar materia, puede estudiar, puede dar examen. Ya los métodos no solamente se utilizan. Ya acá nosotros modificamos los atributos conforme a lo que necesitamos. Pero los métodos solamente se usan. Nuestros objetos solamente van a poder hacer aquello para lo que están programados a hacer. No van a poder hacer nada más. Ya hasta ahí no sé si necesitan alguna aclaración o hay algo que no se haya entendido. Esto es lo básico. Así que si tienen dudas en esto, lo que está más adelante se les va a complicar. ¿Alguna duda? Bien. Había una comparación para crear una clase y podemos Bien, ¿alguna duda tal vez? Alguien me estaba consultando, creo. todo el divieso. ¿Qué me ¿Cómo? escucha? ¿Qué? ¿Alguna consulta alguien me estaba diciendo? Dije, ¿me escucha? Sí, sí, te escucho. Inge, esto una pregunta nada más.
Esto se va a llevar, esto, ahorita lo vamos a pasar a Visual. Claro. Era de, es una, el tercer semestre vi algo, pero no lo pude entender muy bien. Era crear una clase y llamarlo a la principal. ¿Es eso, es esto o es otro punto? Es este. Sí, sí, sí. Es esto. Ahí está. Creación de clase. Eso. Bien. Tal vez cuando ya pasemos a la implementación, surjan más dudas. Ya lo estoy haciendo desde lo básico para que no tengan dudas. ¿Ya? Siguiente punto. Entonces, para nosotros, como parte teórica, una clase en programación orientada a objetos es una estructura. Ya es una estructura. Esta estructura nos va a permitir hacer dos cosas. Primero nos va a permitir modelar, es decir, del mundo real, vamos a obtener algunos elementos que necesitamos y lo vamos a implementar en un lenguaje de programación. Ese es el modelado. Entonces la clase nos va a permitir hacer eso. ¿Ya? Y como segunda parte, como ya hemos visto en el ejemplo, esto nos va a permitir crear objetos. Esta estructura en el lenguaje de programación nos permite crear objetos. Es como una plantilla, una fábrica, un constructor de objetos. ¿Ya? Entonces, cada que modelemos un objeto, necesitamos modelar la clase que se va a encargar de construir los objetos. ¿Ya? Luego, nosotros vamos a utilizar una representación visual para modelar una clase. Esto no es más que un diagrama, ya una representación visual de una clase. Vamos a utilizar un rectángulo, como he utilizado acá, un rectángulo, en donde en la parte superior va a estar el nombre de la clase. Entonces acá va a estar el nombre de la clase en la parte superior. Luego, debajo del nombre, vamos a mostrar los atributos, ¿no? Entonces, en la figura que yo estaba haciendo, esto lo vamos a dividir, ¿no? Y vamos a mostrar los métodos debajo de los atributos. Esta es una representación visual de una clase. Nada más. ¿Cuáles son las características de esta representación visual? Ya que es importante. Entonces, para el nombre, es importante tomar en cuenta lo siguiente, ¿ya? Como estamos generalizando, nosotros vamos a utilizar un sustantivo, un nombre o sustantivo. No, un sustantivo nomás. Pero lo vamos a redactar en singular. La plantilla te permite crear uno o más objetos, pero el nombre de la clase siempre es en singular, igual que en bases de datos. Ahora, para añadir una característica al nombre, nosotros utilizamos la técnica camel para nombrar los elementos. Algo ya les había dicho en la anterior clase. Cuando utilizamos la técnica camello o la técnica camel, cuando nombramos la clase, lo hacemos en su forma de upper camel case. Entonces acá, como no han tomado conmigo el anterior semestre, les voy a explicar un poquito. Les voy a explicar un poquito cómo es esta técnica.
Ya, la técnica camello. Así que les voy a explicar. Ya si tienen alguna duda en algún momento me dicen nomás. ¿Ya? ¿En qué consiste la técnica camello? ¿Ya? Es una técnica que se utiliza en programación para lo que es el naming, para nombrar elementos que vamos a utilizar en el lenguaje de programación. Esto es para que generalmente, como ustedes saben, los proyectos de software se hacen en equipo. No muy raro, muy raro es un software que se haga únicamente por una persona, ¿no? A no ser que sea un proyecto muy pequeño, ¿no? Los proyectos normales los hacemos en equipo. Entonces, para que todos tengamos la misma forma de manejar esos elementos, utilizamos este estándar, naming. No cada empresa, cada equipo tiene su forma de nombrar los elementos. Ya aquí en la materia lo vamos a hacer utilizando esta técnica Camel. La forma 1 nos dice lo siguiente. Ese upper camel case, por sus términos en inglés, ¿no? Upper, mayúscula, ¿ya? Cuando tu elemento al que tú quieres nombrar solamente tiene una palabra, entonces, upper camel case, upper, mayúscula, nos dice que empieces con mayúscula, pero todas las demás letras con minúscula. Es como si estuvieses iniciando una oración, ¿no? Bueno, así lo hacemos también en el lenguaje, ¿no? Los nombres o sustantivos empezamos por mayúscula, ¿ya? Eso es. Pero, ¿qué pasa si tu nombre está formado por más de una palabra? Dos, tres, cuatro palabras, ¿no? En el lenguaje, en el código, nosotros utilizamos nombres que sean, que un poquito den una idea de para qué se están usando estos elementos. Ya no es una buena práctica agarrar y llamar a un elemento por decir X, o A, o B, o C, porque qué es A, qué es B, qué es C, ¿no? Tendría que ser, por ejemplo, si estás sumando dos números, entonces sería número 1, una variable. El otro podría ser número 2, ¿no? Y así. Entonces, ¿cómo hacemos cuando tu palabra está cuando tu nombre está formado por más de una palabra? Entonces, iniciamos como en el caso anterior. Solamente que para las siguientes palabras hacemos exactamente lo mismo. Fíjense que dice imprimir factura. Son dos palabras. Entonces, cada primera letra de cada palabra, estoy utilizando una mayúscula. ¿Ya? Si tengo tres palabras, por ejemplo acá, mostrar estudiantes aprobados. Cada primera letra de cada palabra en mayúscula. Eso es upper camel case. Por eso acá, si la clase se llama teléfono, estamos iniciando con mayúscula. Acá ya muy importante. Estamos utilizando upper camel case para clases. Ya a partir de ahora, cuando tengamos que escribir el nombre de una clase, siempre en upper camel case. ¿Ya? Para los atributos, lo que está acá, ¿no? O características, vamos a utilizar lower camel case. Lower, minúscula. Entonces acá, la forma 2 es lower camel case. Cuando tu palabra
Cuando tu elemento, ¿no?, al cual le estás dando un nombre, solamente tiene una palabra, entonces, todo minúscula. Ejemplo, ¿no? Acá tenemos celular, cantante, entonces todo minúscula. Ya empiezo con minúscula y todas las demás también son minúsculas. Pero ¿qué pasa si tu nombre está formado por más de una palabra? Entonces ahí lo que hacemos, la primera palabra, si ustedes se fijan, todo minúscula. Pero para diferenciar de la otra palabra, la primera letra de la siguiente palabra en mayúscula, ¿no? Imprimir factura, la F mayúscula. Mostrar estudiantes aprobados. Entonces todo mostrar minúscula, la E mayúscula, la A mayúscula. Todo lo demás minúscula. ¿Ya? Es eso. Ya no hay más, no es más que eso. Ya no es tan complicado. De todas maneras, mientras vayamos acostumbrándonos a esta nueva forma, yo les voy a hacer recuerdo. Cuando necesitemos, les voy a decir. No, vamos a nombrar esto con Upper Camel Case. Y Upper Camel Case es de esta forma. Les voy a ir recordando. Entonces se les voy a compartir esta imagen para que lo tengan como... Ahí está cargando. ¿Alguna consulta tal vez de esta técnica? Ahí está. Bien, sigamos. Para la parte del comportamiento, es decir, los métodos que vamos a utilizar, utilizamos la técnica camello en su forma Upper Camel Case. Ya, entonces, noten que acá la M es mayúscula y la D es mayúscula. Y la D es mayúscula. Para los atributos. No, acá está todo minúscula. Entonces vamos a utilizar este estándar. Bien, siguiente. Como hemos especificado que los atributos son variables y los métodos comportamiento, vamos a mejorar el diagrama haciendo lo siguiente. Cuando especifiquemos acá los atributos, vamos a agregar algo más. El tipo, como son variables, hay que especificar el tipo. Para el cantante tenemos como tipo de variable string. Para la edad, byte. Para la estatura, doble. Para el sexo, char. Y que, perdón que lo interrumpa, ¿Sí? ¿no debería ser double en edad? ¿Por qué byte? ¿En dónde? En edad, ¿por qué byte? La edad no es un número grande, ¿no? Es máximo llegar a un 120, digamos. Entonces, tú puedes utilizar byte
porque tienes incluso un poco más para poder agregar. Además que solamente es positivo, no hay edades negativas. O sea, no entendí muy bien qué significa byte, porque char significa que, bueno, la que se utiliza solo puede ponerse una letra nomás, ¿no? En char. Sí, Y en byte, ¿hasta cuántos números se puede poner? ya. Byte es un tipo primitivo en C Sharp, no la documentación del lenguaje nos dice que un byte es un número entero, sin signo, es decir, solamente positivos, ¿ya? Es de 8 bits, es decir, el rango de valores aceptados sin el signo va desde 0 hasta 255. Enteros, pero las edades siempre son enteras, ¿no? 1, 2, 3. Entonces, si tú le asignas byte a la edad, vas a poder poner de 0 a 255. Positivo. No puedes poner negativo, porque otra vez la edad no hay negativo, ¿no? Ese es el byte, es un tipo primitivo. Tal vez no lo han visto. Sin embargo, también podrías asignarle a la edad un int, pero el int, como ustedes saben, te permite almacenar una gran cantidad de datos numéricos, ¿no? Porque el int, para empezar, te permite almacenar números positivos y negativos también. Y entonces va desde más o menos 2.000 millones negativo hasta 2.000 millones positivo. Entonces tal vez no sería muy adecuado darle un int a la edad, ¿no? Pero tampoco te va a salir error. ¿Ya? En las computadoras actuales, quizás esto no va a generar mucha repercusión, ¿no? Porque las computadoras actuales tienen capacidades de procesamiento y almacenamiento muy grandes, ¿ya? Pero si estuviésemos hablando tal vez de un celular, tendríamos que cuidar tal vez, porque no tenemos muchos recursos como en una computadora, ¿no? Ah, ok. Sí, es eso. Ah, ya. Muchas gracias por No, la... resumiendo tal vez un poquito. Tienes una cantidad de este tamaño de memoria. Si tú le asignas un byte, va a ser este tamañito. Pero si tú le asignas un int, te va a asignar de este tamaño. De la total de memoria disponible que tienes. Estoy exagerando, ¿no? Pero más o menos así es. Entonces, ¿cuál te conviene? Si solamente vas a agregar las edades, ¿no? Es eso, ¿ya? Entonces, para los métodos, esto también lo han visto el anterior semestre, hay que definir lo siguiente. El modificador de acceso, si va a ser, un ratito, vamos a definir si va a ser público, ¿no? O tal vez otro modificador de acceso. C# tiene otros más. Ya, pero en general utilizamos public. Vamos a hacer otros ejemplos. Tal vez este tema de modificadores de acceso no lo han visto completamente. Ya, pero yo voy a definir público. ¿Qué significa que va a ser público?
que cualquier otra clase que acceda a esta clase cantante va a poder ejecutar los métodos que están acá. Es simplemente eso. ¿Ya? El otro elemento, el void, nos indica si este método devuelve algo. En este caso no devuelve nada, ¿no? Simplemente canta y ya. No devuelve nada. El nombre de mi método en upper camel case, ¿no? Y si tienes algún parámetro, lo solicitas acá. ¿Ya? Noten que acá no estamos implementando el método. No hay llavecita de apertura, llavecita de cierre y el código, ¿no ve? No hay eso. Solamente la cabecera del método para indicar que va a haber ese método, nada más. También voy a tener un método para bailar. Ya es también público, es void y es bailar. No recibe parámetros tampoco. Acá en cantar, por ejemplo, podrías recibir como parámetro la canción que quieres que cante. ¿No? Podría ser un ejemplo. Ya, vamos a hacer ejemplos. Cuando pasemos ya al lenguaje. En el último método, componer, nuestro cantante va a componer una canción. Entonces, tal vez esto podría no ser void. Podría devolvernos un string. Podría devolvernos un string. Es decir, la canción que ha compuesto. ¿Ya? Pero como les digo, esto vamos a hacer con calma, ¿ya? ¿Alguna consulta? De esta parte. Bien. Entonces, vamos a hacer nuestra primera práctica. Ya vamos a aplicar esta teoría que les he explicado para crear una clase. Ya, ¿qué clase van a crear? Ya estoy sacando de la película o de la serie, no de Avenger. ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes? Ya se los voy a poner acá. Tienen que realizar el pequeño diagrama. No, acá van a tener el nombre de la clase en upper camel case. ¿Ya? Luego, acá van a poner los atributos. ¿Ya? Ustedes van a definir eso. Ya en base a, no sé, a la película, la serie. Y si alguien no ha visto ni la película ni la serie, tómenlo como si fuesen héroes. ¿Ya? Como Superman, no sé, cualquier otro héroe. Entonces vamos a definir los atributos. Un solo ejemplo. Ya ustedes van a agregar muchos más. String. El nombre completo del Avenger. ¿No? Peter Park. Puede ser. Eso es un ejemplo. Ustedes van a agregar los demás. ¿Ya? Para la parte de los métodos o el comportamiento, ya yo voy a hacer un ejemplo.
decir, vamos a tener un método que va a ser el siguiente. Va a ser público mi método, no devuelve nada, solamente va a ser la acción de atacar. ¿Ya? Nos decide parámetros, ya si quieren podrían agregar. Entonces ese va a ser el comportamiento que yo voy a modelar. Cuando pasemos de esto al código, vamos a definir qué es atacar para nosotros. Por el momento simplemente la cabecera del método, nada más. Ya este es un ejemplo. Entonces, lo que tienen que hacer es completar lo demás. ¿Ya? Esto es a modo de practicar. Traten de poner todo lo que se les ocurra. Ya no hay problema. Bien, les voy a dar un tiempo. Y voy a crear la tarea. Ya para que lo puedan subir. Y que la modelación la hacemos en el Pueden Qualys, empezar ¿no? ya. Lo van a hacer inicialmente solamente de esta forma. De esta forma. Ya, pueden hacerlo si quieren en papel. Le sacan foto y lo suben. O lo pueden hacer en Excel o en Word o en PowerPoint. Solamente es texto, ¿no? Sí. Luego vamos a implementar esto en el lenguaje. Y que disculpe. Sí. ¿Será que puede cambiarlo de color? Es que no lo logro ver en verde. A ver, lo voy a cambiar de color. Creo que no se puede. Vamos a hacer la prueba. Ya, entonces. Vamos a tener unos 20. Unos 25 minutos hasta subir. Y entonces acá el ejemplo que les decía, ¿no? Acá tenemos como atributo del tipo string el nombre completo del héroe. Y acá, como método público, no devuelve nada, atacar. Ese era el ejemplo. Ya voy a crear la tarea.
estimo unos 25 minutos, máximo. Ya, unos, hasta agasar, subir y todo, un 25 minutos máximo. Y yo ya estoy creando la tarea. Ya está creada la tarea. Ya. Voy a tomar la asistencia. Ya mientras ustedes van haciendo la práctica. Si tienen alguna consulta, me dicen nomás. Voy a registrar la asistencia. Ya si no tienen micrófono, me escriben al chat. Augusto Alborta, Presente, Inge. Luis David, Presente, Inge. Rodrigo Alejandro, Presente, Inge. Javier Ardaya, Presente. Ebert Avilés, Edilberto Avilés, Presente, Inge. Adrián Anthony Valdivieso, Presente, Inge. Eric Zafael, Eric Zafael, Jazmín Esdenca, ya.
En el chat me ha escrito. Vladimir. Presente, Inge. Paulo David Crespo. Presente, Inge. Carolina Vivian. Presente, Inge. Miguel Figueroa. Presente. José Mauricio Herbas. Presente, Inge. Luis Miguel Lovera. Ya. Weimar Mejía. Presente, Inge. Yamil Omonte. Presente, Inge. Laura. Presente, Inge. Ya. María Rodríguez. Ya. Bianca Andrea. Ya. Está en el chat. Franco André. Presente, Inge. Robert Cesano. Presente, Inge. Gerson Climaco. Y Omar Santiago. Beizac. Presente, Inge. ¿Alguien tal vez que no está en la lista o no le he llamado? Bien. Ya entonces unos 10 minutitos más, más 5 que suban la tarea. Y ahí vamos a revisar algunos para ver si le han comprendido esta parte que es clave. Si tienen alguna consulta me dice.
Voy a revisar, quizás alguien ya ha subido. Vamos a revisar algunos. Inge, Inge, Sí. ¿puede quitar el paint que tiene ahí al lado, que no deja leer la práctica? Ah, ya, ya. Gracias.
Hola, ¿me estaban hablando? ¿Me puede confirmar si ya le llegó mi trabajo, por favor? Ya, dame un segundo. ¿Qué apellidas? Valdivieso. A ver. Adrián, ¿no ve? Sí, Sí. sí, gracias.
Bien, ya ha pasado el tiempo. Les voy a mostrar algunos de lo que han entregado sus compañeros para ver cómo está esto, ¿ya? Vamos a revisar entonces algunos. Ya, obviamente no les voy a mostrar quién ha entregado esta tarea, pero la vamos a analizar. Ya, a veces hay que corregir si es que hay algo que esté mal, ¿no? De entrada. Bien, entonces acá, alguno de sus compañeros o compañeras ha subido esta práctica, ¿no? Entonces acá como clase, y acá ya hay un error. Ya. El nombre de la clase, hemos quedado que es Upper Camel Case. Ya no es todo mayúscula. Quizás por el uso de la herramienta Word, te lo puede autocompletar, ¿ya? Pero esto tiene que quedar claro. El nombre de la clase se escribe con Upper Camel Case en la técnica, ¿no? Bueno, esto se lo ha autocorregido Word, ¿no? Está con mayúscula el primero. Ya no hay problema. Nombre completo, perfecto. Nombre superhéroe, ¿está bien? Superpoder. Edad. Nivel poder. Nivel de contraataque. Puntos de salud. Esto se podría implementar en un juego, ¿no? Tiene puntos de salud, entonces puede ir restando sus puntos de salud conforme vaya recibiendo daño, ¿no? Nivel de regeneración. Bien, está bien. Luego los métodos. Public Void, atacar. Los métodos en Sharp es Upper Camel Case. A mayúscula, ¿no ve? Atacar. Nivel de poder. Cuando hablamos de parámetros que recibimos en un método, hay que especificar el tipo de parámetro, ¿no? Es decir, en este caso, nivel de poder podría ser un int, no sé, no, dependiendo a lo que se quiera hacer. Lo mismo acá. No tiene que ser Upper Camel Case. Y acá hay que especificar el tipo. No voy a recibir como parámetro el nivel de poder. Pero el nivel de poder, ¿qué tipo de dato es? ¿Es un entero, un string, un char, un doble, un byte, etcétera? ¿No? Public void, despistar oponente. Perfecto. Retirada. Pedir refuerzos.
apurarse. No, acá también hace falta. Como son dos parámetros, tienes que especificar qué tipo es cada uno. ¿Ya? Pero está bien en general. La idea está perfecta. Solamente ese cambio que estamos haciendo de manejo de naming. Ya eso es importante. En programación orientada a objetos, el naming es importante porque se van a dar cuenta más adelante. Ya, si no tomas en cuenta esta forma de nomenclatura, puede generarte incluso problemas en el código. Ya, pero en general está bien. Esto no lo vamos a guardar. A ver, vamos a abrir otro. Acá, bueno, es una foto. No, acá está. Esto lo ha hecho en Excel. Ya, Excel también te lo autocompleta. Ya, pero otra vez, ¿no? Esto de acá, ¿no? La clase es con upper camel case. String, nombre completo. No, aquí ha habido un error. ¿Ya? La clase es la plantilla, el constructor de clases, perdón, de objetos. Es decir, esto que han colocado acá, de Bruce Banner, de 43M Hulk, no corresponde acá. La clase es algo genérico. ¿Ya? En base a esta clase, lo que nosotros vamos a hacer es construir un objeto. Vamos a construir un objeto. Este objeto sí va a tener características propias de este, es decir, nombre completo, Bruce Banner, ¿no? Pero esta es la característica del objeto. Edad, sexo, nombre del Avenger. No, ahí le vamos a poner. Pero cuando construyas el objeto, a partir de la clase, recién vas a poder especificar los valores de las variables, perdón. ¿Ya? Por eso es que acá utilizamos nombres genéricos. Nombre completo, edad, sexo, nombre de Avenger. Pero acá recién le vas a dar valores en el objeto, ya a tu objeto particular. Public, espacio, ¿no? Void, con minúscula. Espacio. No hay dos puntos, ¿no? Espacio. Y el método es en upper camel case. A mayúscula tendría que ser acá. Aplastar. Y es verbo, ¿no ve? Aplastar. Saltar. Aplaudir. Golpear. ¿Ya? Y esto es paréntesis. ¿Ya? Dentro de los paréntesis recibimos parámetros. O si estamos usando el método, vamos a enviar parámetros. Ya cuando estemos viendo en el código nos vamos a dar cuenta de este detalle. Ya está bien para empezar. A ver, vamos a revisar otro. Ya tenemos todavía 10 minutitos. Vengador. Está bien, ¿no? Acá está el upper camel case. ¿Ya? El código también lo pueden hacer así en papel si quieren. String nombre completo. String alias. String superpoder.
Edad, sexo, estado, descripción, estatura, primera aparición. El año, supongo que es esto. Y las películas. Perfecto. Muy bien. Hay un detalle. Ya, cuando nosotros creamos una variable en C#, ¿qué es lo que pasa? Y también en el Visual Studio, si se fijan, la variable es representada por una caja. Una cajita en la cual yo puedo poner algún valor. ¿Ya? En el caso de edades, ¿no? Entonces, cuando yo coloque una edad, la edad va a aparecer acá. ¿Ya? Pero, ¿qué pasa si yo vuelvo a asignar un nuevo valor a esta variable? No, es decir, yo le voy a decir edad. Va a ser igual a 22. ¿No ven? ¿Qué es lo que pasa cuando haces esto? Y hay un valor acá. 20. Pero estás asignando otro valor. El igual es un operador de asignación. Entonces esto viene acá. Y lo que esté antes se va a eliminar, ¿no ven? Y se va a colocar el nuevo valor. Ahora la variable tiene el valor 22. Y si vuelves a asignar, pasa lo mismo. Solo puedes tener un valor acá. Cuando aquí me dicen películas en plural, yo pensaría que aquí podría guardar más de un elemento. En un string podría ser. Lo podría separar por comas, digamos. Pero para el lenguaje solamente es una cajita. ¿Ya? Así que ustedes han visto otro tema en el anterior semestre que es arreglos o vectores, arrays, no sé con qué nombre lo han conocido. Es una estructura especial en el lenguaje de programación, el cual te permite almacenar ya más de un valor. No, en este caso yo podría almacenar 3. En cada cajita puedo poner un valor. ¿No ve? Entonces, por eso generalmente, cuando tenemos como atributo un arreglo, el nombre que le damos es en plural. Poderes, por ejemplo. Por ahí el Avenger tiene más de un poder, ¿no? Entonces podríamos manejarlo en un array, un vector, no sé con qué término le han conocido, ¿no? Esto, pero como repaso, ¿ya? Perfecto. Pero es válido. Podríamos tener, como les digo, en un solo string, pero separado por comas, digamos. Es válido. Ya, pero lo ideal sería manejarlo en una estructura que te permita manejar más de un elemento. ¿Ya? Y bueno, los métodos, ¿no? Public void, atacar. Perfecto. Los métodos, no se olviden, siempre tienen parámetros, ¿no? Y los parámetros se colocan en paréntesis. ¿Ya? Perfecto. Y un detalle más, ¿no? Upper camel case.
aparición, atacar, muerte o morir, abandonar, reaparecer o reaparición. Perfecto. Bien, me parece bien. Bien, este último. Ya acá, bueno, acá colocado bien. Nombre biológico, perfecto. Nombre público, edad, estatura, lugar de nacimiento, estado. Perfecto. Solamente que se lo ha puesto acentos, ¿no? El Word. Ya, pero en el lenguaje no puedes ya poner acentos, ¿no? Bien, public void, volar, disparar arma, coser, hacer armas, mentes, masa corporal. ¿Ya? Cuando estamos haciendo el análisis, ya para terminar, imagínense que aquí hubiéramos agregado el atributo arma. Acá, digamos, como un string. ¿No? Arma. Entonces, nosotros podríamos describir en un string el arma. Pero si lo analizas un poquito, el arma podría ser incluso otra clase. Podrías tener una clase llamada arma. No va a tener ciertas características. Así vamos haciendo el análisis. Arma. No, dentro de la clase arma podríamos tener, por ejemplo, el nombre del arma. Podríamos tener tipo de arma. No podríamos tener el daño que tiene el arma en un dato numérico. Como ven, podríamos seguir añadiendo más cosas. Dentro de los métodos, public void, podría ser, digamos, si las armas fueran de fuego, disparar. Ese es un ejemplo simplemente. ¿No? Y podríamos tener más también. Aumentar el daño, reparar, mejorar, etc. No, así vamos haciendo el análisis. ¿Ya? Bien, entonces, hemos hecho ya nuestra primera clase, aunque de forma solamente de análisis. La siguiente clase, les voy a enseñar ya la sintaxis en el lenguaje, ya porque acá tenemos a ver, voy a volver a abrir. Acá tenemos el análisis. ¿Qué es lo único que nos falta para poner esto en un lenguaje? Ya tenemos el análisis acá. Para ponerlo en un lenguaje, lo único que necesitas es conocer la sintaxis. ¿Ya?
Entonces, este análisis que has hecho, lo podrías pasar a C#, lo podrías pasar a Java, lo podrías pasar a Python, etcétera, a cualquier lenguaje. Solo necesitas conocer la sintaxis. Esto es lo que vamos a hacer la próxima clase. ¿Ya? Pero nosotros estamos utilizando C#. ¿Ya? Bien, entonces, no sé si tienen alguna consulta. Vamos a ya terminar la clase. ¿Alguna duda, consulta? Como han visto, no es nada complejo. ¿Ya? Es relativamente simple. Pero mucho afecta el punto de vista que está, bueno, del programador que está analizando el problema. Como han visto en estos que les he mostrado de sus compañeros, ninguno de los 4 es igual. Y si abriría más, entonces también van a ser diferentes. El punto de vista del programador afecta bastante. ¿Ya? Bien, entonces nos vemos la siguiente clase la próxima semana.